Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Acá pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la sociedad Watchtower. Vemos acá la atalaya del año de 1990, del 15 de marzo, con el título El esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Acá en el párrafo 21 se lee el siguiente comentario. En principio este video lo estoy dedicando al señor La Verdad 914, al Luro Leoncio Crinado, a 76 de Fish, depredador de apóstatas, a WTT009. Es un artículo que quiero compartir con ustedes y de acá van a salir dos preguntas que espero que ustedes, que son tan defensores de la sociedad Watchtower, la religión verdadera, la organización de Jehová, les planteo estas preguntas después que termine de leer este párrafo 21. Y dice así, presten atención. En 1918, cuando Jesucristo inspeccionó a los que alegaban ser sus esclavos, halló a un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas que se usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la hora de predicar. En 1919 sucedió exactamente lo que Cristo había predicho. Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallará haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 46 a 47. Aquellos verdaderos cristianos entraron en el gozo de su amo, puesto que habían mostrado que eran fieles sobre unas cuantas cosas. El amo los nombró para que estuvieran sobre muchas cosas. Mateo 25, 21. El esclavo fiel y su cuerpo gobernante estaban en su lugar, listos para una asignación ampliada. ¿Cuánto debemos alegrarnos de que fuera así? Porque son muchos los beneficios que los cristianos leales reciben de la obra devota del esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Correcto, resaltemos dos puntos de acá. Dice, en 1918, tomen atención, señor Luro, La Verdad 1914, esto, lo estoy volviendo a repasar. Grábenlo en su mente. En 1918, cuando Jesucristo inspeccionó a los que alegaban ser sus esclavos, ya tenemos el año 1918, y Jesús inspecciona a sus esclavos, halló a un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas que usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la obra de predicar. Y que en 1919 sucedió que Jesús los nombró sobre todos sus bienes porque lo encontró pues dando el alimento correcto a su debido tiempo. Ahí lo está diciendo, correcto. ¿Ya está bien claro esto? Esta es la atalaya de 1990 del 15 de marzo. Ahora veamos esta atalaya del año siguiente, de 1991. Veamos acá la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17. 15 de agosto de 1991, página 17. Y acá la sociedad Watchtower, bajo este título de La Verdad de Dios Hoy, hace una interpretación del libro de Oseas, capítulo 3, verso 5, que dice lo siguiente: los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Y dice que esta profecía, en el párrafo 17 que vemos acá, dice, esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el año 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del desierto de Babilonia a la tierra prometida. Correcto, es el primer cumplimiento. Y en tiempo, ahí está bien parte importante, a ver, el señor La Verdad 1914, Luro, Vice Valentín, CD de Fish, etcétera, etcétera, de mis detractores. Graben esto en su mente. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año 1919, cuando el resto del Israel espiritual, nosotros sabemos que el resto del Israel espiritual es el esclavo fiel discreto, los ungidos, la iglesia de Cristo. El resto del rey espiritual, o sea, el esclavo fiel discreto, salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y así empezaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14. Estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada para de todas las naciones, y entonces al fin, bla 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 bla. Dice, recalco esta parte, en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Correcto. Entonces quiere decir que en ese año de 1919 el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás, que hasta 1918, incluyendo el año 1918, estaba formando parte de la organización de Satanás, y en el año de 1919, dice muy claramente, el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás. La pregunta para los testigos de Jehová, los que me acusan de mentiroso, es la siguiente. Primera pregunta, a ver, que me contesten, a ver, muestren que son inteligentes y no son unos burritos. Regresando a la atalaya anterior, que vemos acá, que dice que en el año 1918 Jesucristo inspeccionó a los que le hagaban ser sus esclavos y los halló dando el alimento correcto. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudo Jesús inspeccionar a su templo en el año de 1918 si hasta el año de 1919
recién ese año salió de la organización de Satanás para buscar a Jehová y su bondad y anunciar las buenas nuevas a las naciones? Esa es la primera pregunta que quiero que ustedes me contesten. ¿Cómo pudo Jesús primero inspeccionar en 1918 a su esclavo y decir que estaban dando el alimento correcto si estaba en ese año formando de la organización de Satanás hasta que salió de ella en 1919 para hacer la voluntad de Dios, buscar su bondad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Jesús pudo nombrar a su esclavo en 1919 como su esclavo fiel, ¿no? ¿Cómo pudo nombrar en 1919 Jesús a su esclavo fiel, que estuvo dando el alimento correcto, si en el año de 1918 la sociedad Watchtower tenía como doctrinas que estaban vigentes y se creían firmemente que la pirámide de Keops era un testimonio de piedra en el desierto después de la Biblia que corroboraba periodos bíblicos y que era el profeta en piedra? Segundo, ¿cómo pudo Jesús aprobar durante su expresión en 1918 a su esclavo fiel discreto si está enseñando que Jesús había muerto en una cruz? ¿Cómo pudo aprobar Jesús en 1918 a su esclavo fiel si que pensaba que Miguel, el arcángel Miguel, era el Papa? ¿Cómo Jesús pudo aprobar a la Watchtower o a su esclavo fiel en 1918 que según ella estaba haciendo y dando el elemento correcto, cuando se quería en el sionismo que los judíos retornarían a su tierra palestina y que era el pueblo escogido de Dios? Por eso se llamaba la revista de Russell Zion Watchtower, o sea, la tarea de Sion, la tarea del sionismo. Quinta pregunta, ¿cómo pudo aprobar Jesús a ese esclavo en 1918 por estar dando el alimento correcto si está enseñando que el Leviatán era una locomotora a vapor? ¿Cómo pudo Jesús aprobar a su esclavo en 1918 si enseñaba que Dios vivía en las Pléyades en una estrella llamada Alcione? ¿Cómo pudo Jesús aprobar a su esclavo fiel y discreto en 1918 por estar dando un alimento correcto y de alta calidad cuando se estaba enseñando que la grande muchedumbre iría a los cielos junto con la manada pequeña y que ambas clases formaban la iglesia o cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que Jesús aprobara en 1918 la sociedad Watchtower como la religión verdadera por medio de su esclavo fiel discreto si estaban enseñando que el cristiano debía desarrollar un carácter semejante al de Cristo? Y después, en el año de 1932, Rutherford la descartó como una artimaña de Satanás, el diablo, y que se debe dejar de estar fantaseando en desarrollar un carácter semejante al de Cristo. ¿Cómo pudo Jesús aprobar a la Watchtower como la religión verdadera en la persona de su esclavo fiel discreto si en 1918 estaba enseñando que el único intermediario entre Dios y los hombres era Jesucristo y no intermediario con los ungidos, como se enseña hoy? ¿Cómo Jesús pudo aprobar a la Watchtower en la persona del cuerpo gobernante en 1918 si estaban enseñando que Cristo vendría ese año y todos los gobiernos serían derrocados y que Jesús ya había venido invisiblemente en 1874 en su parucía invisible y que los últimos días habían empezado en 1799? Esas son las preguntas que yo espero que ustedes me contesten. ¿Cómo pudo Jesús aprobar en 1918 a su esclavo fiel discreto de Mateo 24, 45 al 47, que lo halló dando alimento correcto a su debido tiempo, si estaban enseñando todas esas doctrinas que ahora están tiradas a la basura y son consideradas doctrinas falsas? Segundo, ¿cómo pudo realizarse una expresión en 1918 si hemos visto en la atalaya de 1991 que vemos acá que dice que en tiempos modernos la profecía de Oseas 3:5 comenzó a cumplirse cuando el resto de Israel espiritual en el año de 1919 salió de la organización de Satanás y empezó a buscar dirigente a Jehová y su bondad? ¿Cómo pudo expresionar Jesús a su esclavo si ese esclavo ya estaba condenado a la destrucción por estar formando parte de Satanás en 1918? No veo la forma posible que Jesús hiciera alguna inspección en 1918 cuando en ese año ese esclavo o resto de Israel espiritual estaba aún inmerso en la organización de Satanás. Y si así no hubiera sido, ¿cómo pudo escoger Jesús en 1918 a su esclavo por estar dando el alimento correcto a su debido tiempo cuando 18 doctrinas que aparentemente eran alimentos correctos y verdaderos y que llevó a Jesús a probarlos como religión verdadera están totalmente descartadas hoy en día? Espero la respuesta pues de todos esos defensores de la Watchtower. Muchas gracias, amigos.